de entender. Por acá ya está en el estudio Pablo Darrocha, así que bueno, estamos en esto. Bien, entonces presentado el invitado, después lo vamos a saludar, pero Sí. principio tienen las cosas, decirle a la audiencia que hoy estamos en el programa número 41. Estoy enojado contigo, Noelia, porque ya no me lo pones como me lo ponías grande y tengo que hacer memoria de los programas que vamos. Programa Es número verdad, tenés 41, razón. ¿no? Sí, tenés razón. En el plancito no puse el número del programa y la verdad que nunca me acuerdo, pero hay que decirlo eso. Bueno, Otra cosa que nunca decimos, sí, que nos pueden escribir sí. a nuestro número de teléfono 092 41 10, o sea, sería 1001, así que es más fácil. 41 1001, así que manden mensajitos que estamos por acá. A ver cómo es, 092 41 092 41 1001. 1001. Bien. Sencillo. Muy bien, bueno, Voces de Montevideo, que hoy vamos a tratar lo que tiene que ver, lo decía Noelia a través de nuestro invitado, con las cuestiones económicas en las cuales está reflejado la LUC y en la pelea nuestra por la derogación de esos 135 artículos. Pero como principio tienen las cosas, vamos a empezar con las noticias, ¿te parece? Sí, bien, arrancamos con las noticias, muy bien. 51 años de militancia, la esperanza. El Frente Amplio cumple 51 años. El FA nació como la síntesis de la acumulación de fuerzas de décadas de lucha de nuestro pueblo. Se propuso y logró transformar el Uruguay, con su acción en el Parlamento, desde sus gobiernos, pero antes, durante y después de esto, sobre todo y por encima de todo, por la lucha colectiva, unida y organizada de sus militantes. Bien. Paola Beltrán, electa por las bases del Plenario Nacional, analiza los desafíos futuros del Frente Amplio y el papel de las bases en ellos. Paola Beltrán es una de las nuevas integrantes del Plenario Nacional del Frente Amplio en representación de las bases. Es militante del Comité de Base Elena Quinteros de la Coordinadora Q de Montevideo, que abarca la zona de la Unión y Villa Española. Beltrán, que también tiene una importante militancia social, fue la delegada de base más votada al Plenario Nacional. Era inevitable no poner esta noticia, la compañera Paola, que están también participando de la comisión del municipio de, así que le mandamos un abrazo a Paola por su militancia cotidiana y compromiso. Ahora, construyendo de las bases, con el triunfo del pasado miércoles de la selección uruguaya del fútbol ante su par venezolana, Uruguay tiene al menos medio pie dentro del mundial de fútbol más corrupto de la historia de Qatar. Antes que ningún jerarca del gobierno salga a decirlo, queremos dejar constancia que ni la cita victoria ni la eventual clasificación al mundial tiene nada que ver con la ley de urgente consideración, sino simplemente con la cantidad de veces que la pelotitra entra en el arco ajeno y en el arco propio. Bien, postúlate es para vos. La Intendencia de Montevideo anunció la apertura de becas de trabajo para estudiantes. A la misma podrán inscribirse quienes están cursando nivel terciario o bachillerato tecnológico de UTU de la educación pública. Se trata de un concurso abierto a partir del cual se confeccionará una lista de prelación de aspirantes para el ingreso como becario o becaria en el programa Yo Estudio y Trabajo en Montevideo. El plan en el marco del plan ABC, Apoyo Básico a la Ciudadanía, y el periodo de inscripción va desde el pasado lunes 7 de febrero hasta el 21 del mismo mes. Muy bien, hablando de los mismos Sí. temas, mediante el concurso abierto y a través del plan ABC, la Intendencia otorgará 75 becas de trabajo a estudiantes de nivel terciario y bachillerato técnico de la educación pública. El programa Yo Estudio y Trabajo en Montevideo, que integra el plan Apoyo Básico de la Ciudadanía ABC, abrirá nuevamente las inscripciones para realizar pasantías laborales en la Intendencia. Ante el prohibicionismo, la creatividad y la fuerza de la voluntad popular. La noticia de la intimación de la multinacional Metro Golden Mayer Studios Inc. para evitar el uso de la imagen de la clásica Pantera Rosa por parte de organizaciones sociales y sindicales enfrascados en la campaña por el sí pasó a ser la noticia del día. Sí, muy bien, eso fue muy comentado en las redes, por todos lados, hablando sobre la famosa Pantera Rosa y sobre todos los que han armado la propaganda en torno a esa imagen, y bueno, habrá que seguir con otras cuestiones. La mejor encuesta de lo que dice la gente. Los muchachos están desesperados. Sí, la verdad que sí. Nosotros habíamos conseguido un disfraz de la Pantera para el Canario Luna, pero bueno, ya lo tuvimos que bajar. Sigo con las noticias. Entre la agresividad del imperialismo y las luchas de los pueblos, EU hace sonar tambores de guerra en Europa. En América Latina avanzan los pueblos de Honduras y Chile y elecciones claves en Colombia y Brasil. Operación militar estadounidense en Siria. Murieron 6 niños y 4 mujeres. La pasada jornada, mediante
mediante un comunicado oficial de la Casa Blanca, se anunciaba la realización de lo que se definió como una operación exótica de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Siria y que trajo como resultado la muerte del máximo representante del ISIS en Siria. Lo que más me gustó de esta noticia fue cuando comenzaste. EU. Bueno, muy bien. Estados Unidos. Bien, muy bien. Gobierno electo chileno buscará atender financiamiento de universidades para que no dependan de la lógica del voucher. El futuro ministro Giorgio Jackson se reunió con Rodrigo Arín y analizaron posibilidades de cooperación y firmas de producción de conocimiento. Muy bien, y bueno, las noticias por acá. Sí, nos queda una que tiene que ver muchísimo con el tema de la capital y que tiene que ver con el préstamo del BID con la Intendencia Municipal de Montevideo, con la Intendencia de Montevideo, perdón, ya no es más municipal, eso me lo aclara Daniel siempre, porque bueno, el 17 de febrero, hasta el 17 de febrero la Junta Departamental tiene tiempo de votar el préstamo del BID. De no hacerlo, el país no quedaría, y eso después de repente también lo podemos conversar con Pablo, pero no quedaría muy bien parado el país ante los organismos financieros internacionales que aprueba un préstamo y que después el país lo rechaza. Por lo tanto, bueno, la Intendencia está haciendo los máximos esfuerzos conjuntamente con la bancada de ediles en la Junta Departamental para llegar a un acuerdo con los ediles de la oposición para que se vote el préstamo, porque se precisan 21 votos. Sí, y hay 3 votos que no estamos teniendo. También mandarle un saludo y tener en cuenta que hay muchos vecinos tratando de organizarse en torno a esto, porque uno habla del préstamo del BID y capaz que hay compañeros militantes en la vuelta que no comprenden lo que es. Y es que en concreto no se va a poder llegar a tener saneamiento, limpieza en los barrios y es eso lo que está pasando. Sí. Si ese presupuesto no sale, las obras que se están realizando y que están proyectadas a futuro no se van a hacer. Y es el que está trancando eso es el gobierno, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Porque el mismo presupuesto lo terminaría pagando la Intendencia si llega a ser de repente, votado. Para ser más claro, el que tranca es el Partido Nacional. Sí. Hay conversaciones de último momento que que hay que ver si se llegan a prosperar o no, pero que tienen que ver con que hay una propuesta allí del Partido Colorado que estaría acercando las bases para que, dicho préstamo sea votado en la Junta Departamental. Estaban esperando, pero había novedades de que es una propuesta interesante, hay que tener en cuenta, y yo decía que no tiene que ver el gobierno porque el propio ministro de Medio Ambiente dijo que las obras le harían bien al país. Lo dijo desde antes que tuviera posición. Lo que pasa que aquellos que dicen que con el referéndum nosotros queremos ponerles palo en la rueda, lo están haciendo con la Intendencia de Montevideo. Eso sí es poner palos en la rueda, porque no permite que los vecinos hagan obras, ¿no? Accedan a los servicios básicos. Bueno, justamente. Muy bien. Bueno, arrancamos con el editorial porque ya se nos está yendo la horita. ¿Sabés, Noelia, que yo tengo un relajo? Se te entreveraron los papeles ahí. Dale, vamos arriba. Acá lo tengo. Ahí los tenés. Editorial número 41 de Voces de Montevideo, que dice lo siguiente. Arranco. La regla fiscal votada en la LUC se configura como la madre del ajuste fiscal que se iba a llevar adelante meses después de la ley de presupuesto. Se trata de una normativa que promueve el recorte del gasto público y el retiro del Estado de las políticas sociales. Y lo hace además en plena pandemia. El país sufrió la pérdida de 60.000 puestos de trabajo y 100.000 personas cayeron en situación de pobreza. En primer lugar, el objetivo de las reglas fiscales consiste en dotar de credibilidad a la política fiscal. Sin embargo, a través de la institucionalidad propuesta, la independencia queda totalmente minada y la credibilidad opacada. Muy bien. En segundo lugar, esta regla fiscal no toma en cuenta la visión dinámica de que un mayor gasto público puede redundar en cambios en la trayectoria económica del país, que a la vez puede generar mayor inversión y mayor empleo y mejores condiciones de la vida de la población. De haber existido una limitación de este estilo en los años anteriores, muchos avances posibilitados por el intercambio del gasto público social destinados a áreas prioritarias simplemente no hubieran ocurrido. Finalmente, unas consideraciones sobre la política fiscal. En Uruguay, esta es la única política macroeconómica con capacidad de estabilizar la economía, ya que la política monetaria en una economía dolarizada, pierde efectividad. Por lo tanto, agregarle un grado de rigidez adicional a la política fiscal
podría atar de manos al Estado, mucho más en un contexto de fuerte contracción económica y elevado grado de incertidumbre. En este sentido, la RF va a contramano. Sí, ahí está la regla fiscal. Siempre estoy pidiendo que no haya. Muy bien. En este sentido, la regla fiscal va a contramano de lo que está haciendo la mayoría de los países en la actualidad. Aumentar el gasto público se vuelve no solamente necesario, sino imprescindible, para así limitar los impactos negativos que las crisis suelen tener, sobre todo en los hogares más vulnerables. Muy bien, la regla fiscal no impide el crecimiento económico. En 2021 hubo un gran crecimiento de la economía, principalmente de las exportaciones, de los commodities, ganancias extraordinarias de los sectores agroexportadores con precios muy altos, incluso en algunos rubros más altos de los que hubo en el gobierno del Frente Amplio. Complementada la rebaja general del salario y jubilaciones, el costo de la mano de obra, esto estimuló enormes ganancias y la economía creció. El problema es que la regla fiscal se introduce para limitar el gasto público, con una regla fiscal que no tiene déficit mayor desde el 2008 al 2022. No se hubieran podido hacer las inversiones sociales que se hicieron en gobiernos frenteamplistas. Muy bien, y hasta acá entonces el editorial de Voces. Y bueno, la pregunta de hoy, acá tenemos al invitado, a Pablo Garrocha, que es economista, que pertenece al Instituto Cuesta Duarte y que nos podrá contar, bueno, cuáles son los otros espacios donde él está gestionando, pero estaría bueno arrancar con una pregunta. Primero, bienvenido, Pablo, y ya tiro la pregunta para que quede ahí en el aire, que es la que me pasó cuando me puse a escribir el editorial, que es, ¿qué es la regla fiscal, no? Más allá de todo lo que está en el desarrollo de este editorial, es la pregunta que me hice, porque básicamente la población y el ciudadano corriente o el militante a veces tiene que salir a hablar, a explicar y no tiene las herramientas. Entonces tenemos a Pablo acá. Bienvenido, Pablo. Bueno, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Bueno, a ver, una regla fiscal básicamente es un dispositivo institucional que lo que busca es, como bien se dijo en la editorial, dotar de credibilidad a la política fiscal de un gobierno, es decir, cómo maneja las cuentas públicas. Y este mecanismo lo que hace es establece criterios, reglas, procedimientos para alcanzar determinados objetivos. En este caso es una regla fiscal que lo que hace es limita, restringe la posibilidad de expansión de gasto, es decir, que le pone un tope. Y eso, bueno, en buen romance, como aquí también se mencionó, de alguna manera restringe las posibilidades de hacer política pública. Porque incluso en contextos como el que nos tocó atravesar y seguimos atravesando, de crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, donde efectivamente más recursos públicos se requieren. Y bueno, y este dispositivo lo que estaría es impidiendo dotar a la política pública de los recursos necesarios y bueno, en consecuencia lo que podríamos atestiguar es el empeoramiento de las políticas públicas, cuando no directamente su desmantelamiento. Muy bien. Y que viene a tono con lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Bueno, se achica la regla fiscal y el Estado tiene que gastar menos. Sí, efectivamente. Yo creo que el impacto que tiene la regla fiscal es mucho mayor a lo que la gente por ahí piensa o cree, porque por ahí puede pensar que es simplemente un dispositivo que topea el nivel de gasto público. En realidad, la regla fiscal termina siendo como la columna vertebral de la política económica y, en definitiva, de la política social. Porque la ley de urgente consideración, que es la que le da nacimiento, origen a esta regla fiscal, es, en definitiva, la columna vertebral, ahí sí, del gobierno. Es el plan, digamos, de este gobierno de coalición. Y la ley de presupuesto, que todos entendemos, o siempre ha sido así, el principal instrumento de política económica, donde uno querría ver reflejado todas las promesas electorales, en este caso se configura como una especie de brazo ejecutor de la LUC. Es decir, que la ley principal de este gobierno es la ley de urgente consideración. Y la ley de presupuesto, que debería ser la principal, en todo caso está condicionada por esta ley. Por lo tanto, esta regla fiscal contenida, creada por la ley de urgente consideración, restringe el presupuesto nacional.
hace que no existan los recursos que se requieren para la educación, para la salud, para la vivienda, para llevar adelante toda la política de transferencia necesaria para mantener ese tejido social que se había construido a lo largo de los gobiernos del Frente Amplio. Y no contar con los recursos por culpa de este dispositivo, que lo que hace es orienta toda la política pública para alcanzar ese objetivo, es que la calidad de los servicios públicos se entre a caer, que se vaya progresivamente empeorando la calidad y en algunos casos directamente se recorte la política. Y eso no es culpa del presupuesto. Es decir, el presupuesto lo que hace es determina o ejecuta lo que la ley de urgente consideración establece. Por lo tanto, la última responsable es la ley de urgente consideración. Por eso nosotros buscamos en este referéndum del 27 de marzo, en la derogación de esos 135 artículos, golpear fuertemente a donde nosotros entendemos son los artículos más regresivos. Y bueno, y este sin duda lo es, porque no solamente restringe las posibilidades de llevar adelante política pública necesaria, sino que además se dio, lamentablemente, en el marco de la pandemia, justamente cuando los países más requieren recursos, donde todos los déficits fiscales de todos los países, incluso de los países que ya hace muchísimo tiempo tienen reglas fiscales, en algunos casos similares a las que se propone, expandieron el gasto, se endeudaron más, por una sencilla razón, el pueblo lo necesitaba. Y hay que tener sensibilidad para tomar esa decisión, no privilegiar lo económico sobre lo social. Bueno, en nuestro país se hizo eso. Sin lugar a dudas, y en el marco de la regla fiscal y su anexo, que es el presupuesto, como tú bien explicabas, el presidente de la República destina presupuesto a los ministerios, pero le pide que no gasten todos porque tiene que quedar para rentas generales después. Sí, por supuesto. Hay que recordar incluso que previo a que ya se sancionara la ley, ya se avanzó con un decreto de recorte de los gastos de funcionamiento e inversión con respecto a lo que fue el periodo pasado. Por lo tanto, ya el punto de partida era, en términos reales, una caída de las asignaciones del presupuesto. Pero después se vio agudizada esta situación con la ley de urgente consideración, porque efectivamente la regla fiscal lo que hace es limita el gasto. Pero hay otro elemento que el gobierno estableció, y es que fijó metas fiscales. Es más, esa regla fiscal nace en función de poder alcanzar los objetivos fiscales que este gobierno se propuso, por ejemplo, que es reducir el déficit fiscal, que fue su caballito de batalla, y esta regla fiscal lo que ayudaría es a alcanzar ese objetivo. Pero efectivamente, alcanzar ese objetivo no solamente requiere de la regla fiscal, sino que requiere de recorte. Y recortes hubo a lo largo y ancho de toda la administración central, fundamentalmente en materia salarial, donde los trabajadores públicos perdieron toda la inflación que se registró en el año 2021, y la promesa del gobierno es que recién al cabo de los 5 años recuperarían la capacidad de compra que tenían en el 2019, a pesar de lo que decían al principio, a pesar de que la economía ahora empieza a mostrar signos de estímulo, de crecimiento, e incluso para algunos analistas por encima de lo previsto. Muy bien, y acá nos comentaba, bueno, la incidencia en los empleos públicos, pero también las jubilaciones. ¿Cómo incide el tema de la regla fiscal, hablándole a los jubilados, no? Bueno, efectivamente. Bueno, esto tiene que ver con la impronta, con la orientación política de este gobierno de coalición, que uno podía perfectamente encontrar en la exposición de motivos de la ley de urgente consideración. Está claro que la ley de urgente consideración, en términos generales, es una ley, que es fuertemente punitiva, no hay duda de eso, pero desde el punto de vista económico es fuertemente liberalizadora, mercantilizadora, con impulso a la privatización, aunque es muchísimo más grave la tónica mercantilizadora, y esto hace que las posibilidades de redistribución del ingreso, de reducción de la desigualdad, no existan. Por lo tanto, ese elemento está muy presente. Y además lo hace diciendo que para poder promover el crecimiento en el país, se necesita un Estado que no intervenga tanto en la economía. Es más, que genere las condiciones necesarias para promover la actividad privada. Por lo tanto, en ese sentido, lo que hizo es llevar adelante todas las medidas y políticas necesarias para alcanzar ese objetivo. Y una cuestión es que siempre los salarios son la variable de ajuste de los gobiernos neoliberales. Y esto lo fue. Entonces hubo caída del poder de compra, tanto en el sector privado, donde los trabajadores perdieron exactamente lo que fue la caída del producto, y los trabajadores públicos vieron la caída
de su poder de compra en función a que no recibieron ajuste durante todo un año y los precios subieron. Por lo tanto, tanto trabajadores privados como trabajadores públicos perdieron capacidad de compra, perdieron salario real. Y las jubilaciones y pensiones se ajustan en función a cómo le va los salarios de los privados y los públicos. Por lo tanto, si la capacidad de compra del salario real de trabajadores privados y públicos cae, el índice medio de salarios, que es el que mira el jubilado y el pensionista para saber cómo le va a ir, significó que, bueno, que el ajuste por este mecanismo, por este indicador, se ubique por debajo de la inflación por segundo año consecutivo. Es decir, es el segundo año, no solamente que los trabajadores privados pierden capacidad de compra, sino que por ese efecto también jubilaciones y pensiones pierden capacidad de compra, porque se ubican, el ajuste que tienen está por debajo de la inflación. Por lo tanto, no hay duda que el ajuste lo han pagado fundamentalmente los trabajadores y los jubilados y los pensionistas. O sea, la mayoría de la población vio perjudicada su calidad de vida para ajustar, para poder alcanzar los objetivos que este gobierno se propuso, cuando entiende que los ganadores son esos mayaoros, que son esa minoría de un sector que de hecho no solamente no vio para nada perjudicado por la pandemia, sino que en muchísimos casos la pandemia le significó mayores tasas de ganancia respecto a años anteriores, justamente por este mecanismo librado de la desregularización que tiene la política neoliberal de este gobierno de coalición. Y bueno, qué mejor manera de lograr mayores tasas de rentabilidad o de ganancia que recortando salarios. Claro, y en eso era lo que conversábamos cuando todavía no habíamos ingresado al estudio, que tiene que ver con que se habla de una recuperación económica con respecto a los años de la pandemia, ¿no? De todas maneras, ese crecimiento no va a estar en función de los intereses del país, de la gente, de los trabajadores, de pagarle el salario que le quitaron, sino que va a estar como reconocimiento a los mayaoros, que supuestamente son los que nos sacaron de la crisis. Dicen ellos, ¿no? Sí, yo creo que lo más lamentable, digamos, de muchas veces la retórica o las narrativas o los relatos que se buscan establecer es qué se entiende por crecer, qué se entiende que al país le vaya bien, qué es lo que miramos para decir estamos creciendo, estamos mejor. Y hemos tenido la mala costumbre de, para responder esto, mirar qué le pasa al Producto Bruto Interno, qué le pasó al país, al crecimiento del país respecto a años anteriores. Y uno mira esto y dice, bueno, crecimos 5,9% respecto al año anterior. Pero si uno le pregunta a cualquier vecino si ese crecimiento lo incide en su vida cotidiana, si eso efectivamente se reflejó en su hogar, no solamente dirá que no, sino dirá que está peor. Entonces lo que importa no es crecer, sino que lo que importa es este concepto de desarrollo, es cómo estoy viviendo, si mi calidad de vida, si ese crecimiento sirvió para que la calidad de vida de la mayoría haya mejorado, para que el bienestar social se haya mantenido en los niveles que se construyó a lo largo de estos últimos años, de estos 15 años, que lo que se buscó es ampliar derechos, ampliar libertades, reducir pobreza, desigualdad, todo eso se logró. Y todos esos indicadores sociales, que son los relevantes a la hora de que la gente pueda contestar si está mejor o peor, empeoraron en estos últimos. Se le puede adjudicar la culpa en buena medida a la pandemia, no hay duda, pero ahora que la pandemia está quedando atrás, que hay un crecimiento económico por encima del proyectado, donde hay indicadores, incluso respecto al contexto regional, mejores para nuestro país. No es ocasión, no es oportuno, no es necesario, no es el momento para mejorar los salarios, para que al menos no pierdan capacidad de compra, para que las jubilaciones y las pensiones al menos puedan comprar lo que podían comprar antes de la pandemia. Bueno, no hay esa sensibilidad en el gobierno. Muy bien, y cuando hablamos del desmantelamiento de las empresas públicas, ¿qué nos podrías explicar vinculado con la ley de urgente consideración? Esa frase que repetimos, pero ¿qué argumentos nos podrías dar vinculados a eso? Yo decía al principio que hay una diferencia, para mí significativa, entre decir privatizar y mercantilizar. Privatizar, si se quiere, casi que es un procedimiento jurídico, que algo que estaba en dominio público pasa a estar en dominio privado. De eso no hay y de eso no se habla, y de hecho eso muchas veces se utiliza para deslegitimar los planteos de la mercantilización. La mercantilización en concreto es cuando nosotros actividades que no deberían estar regidas por las leyes de oferta y la demanda, por cuestiones mercantiles, como son las políticas públicas, empiezan a ser orientadas y manejadas en función a este criterio. Y esto sí está establecido en la ley de urgente consideración. La intención de mercantilizar
las empresas públicas, que son empresas que nacieron para cumplir fines y cometidos sociales. Y esto es fundamental. Una empresa privada, el sector privado, cuando uno le pregunta cuál es el objetivo del sector privado, es maximizar sus beneficios económicos. Pero cuando hacemos esa pregunta, el sector público no es maximizar los beneficios económicos, es el bienestar social. Y es más, obviamente que tiene que generar condiciones económicas, pero es una condición secundaria para el cumplimiento de su origen, de su razón de ser, que son fines y cometidos sociales. Por lo tanto, la ley de urgente consideración lo que hizo es dotó de nuevas facultades a las unidades reguladoras, a la URSEA y a la URSEC, que ahora tienen superpoderes, poderes que no tenían, poderes tan grandes que ahora rigen, mandatan, si se quiere, a las empresas públicas, de tal manera que la autonomía que tenían las empresas públicas para llevar adelante política pública ya no la tienen más. Ejemplo, es el caso clarísimo que está teniendo ANCAP, Antel con el tema de la portabilidad numérica. Pero ¿esto qué significa? Significa que en la propia ley se establece la necesidad de que primero hay que alcanzar los objetivos económicos de rentabilidad económica para que las empresas públicas que nacieron para hacer política pública puedan hacer política pública. Es decir, que si no son rentables desde el punto de vista económico, o sea, fuertemente mercantilizada, no van a poder hacer política pública. Y esto es terrible porque no todas las empresas públicas, porque no era la razón de ser, son rentables. Claro. Porque nacieron ya para ser deficitarias, para ser apoyadas por el Estado, para recibir transferencias de aquellas que sí son superavitarias, aquellas que sí dan ganancias, como UTE, como Antel. Es para que otras puedan funcionar aunque den pérdida. Porque ese es el sentido de que hay que dar una política pública porque hay que el mercado no brinda. Y si el mercado no brinda, lo tiene que brindar el Estado, aunque dé pérdida, porque su objetivo es social, no económico. Y la ley de urgente consideración le imprime la obligación a las empresas públicas de ser primero rentables para poder hacer política pública. ¿Qué va a tener esto? Además de ser fuertemente mercantilizadora y generar incentivos económicos que no debería, confina a las empresas, organismos públicos que no son rentables a que desaparezcan. Claro. Y también desaparecen las políticas de Estado. Efectivamente, bueno, y eso va de suyo, ¿no? Es decir, cuando estábamos acostumbrados a que ANCAP no sea solamente una empresa que esté preocupada por el combustible, sino a estimular, por ejemplo, el emprendimiento en ALUR, generar el desarrollo endógeno de zonas, para generar además un efecto, digamos, multiplicador en la zona, porque cambian totalmente las dinámicas. Bueno, todo eso queda de costado, ya no se puede hacer porque no hay recurso, porque todo tiene que estar orientado específicamente para una tarea y para que sea rentable. Y lamentablemente eso es lo que nos está pasando. Y de hecho están imprimiéndole además para que una falsa creencia, porque no hay evidencia internacional que demuestre que la competencia o librarse a los mercados competitivos mejora la eficiencia. Neoliberalismo. De hecho, existen enormes experiencias, sobre todo en la parte asiática, de Singapur, países donde el Estado, donde la industrialización estuvo promovida por parte del Estado y son de lo más eficiente que hay en materia económica y son del Estado. Es decir, que no es ser del Estado para ser sinónimo de ineficiencia. De pérdida. Ni tampoco creer que ser privado es sinónimo de eficiencia. O sea, de hecho son dos órbitas totalmente distintas, con objetivos totalmente distintos, que generan incentivos totalmente distintos y que ni siquiera podrían ser comparables. Y la eficiencia no es un concepto ni privado ni público, es hacer mejor las cosas. Y se logra y se ha hecho. Y siempre hay margen, tanto en el sector público como en el sector privado, de mejorar lo que se viene haciendo. Lo que no se puede olvidar es lo que se está haciendo. Y lo que se hace en el sector privado es concreto, es mejorar en términos económicos, pero el sector público es mejorar la calidad de los servicios. ¿Cómo vamos a medir en términos económicos la educación? ¿Cómo vamos a medir en términos económicos la salud? Es decir, es imposible y lamentablemente es lo que se busca a través de la LUC, mercantilizar absolutamente toda la política pública. Sin lugar a dudas. Y eso determina que hay un sector de la sociedad que se ve desamparado, que el Estado no protege y que quedan por el camino. Bueno, totalmente. Creo que el costo, lamentablemente, de la ausencia de medidas, del desmantelamiento progresivo o el empeoramiento de la calidad de los servicios, no se ve de forma inmediata. Se va a ir viendo, se está viendo, todos lo vamos experimentando. Lo doloroso de toda esta historia es que volver
a los niveles que se tenía antes demanda muchísimo más tiempo. Por eso cada acción que no se tome, cada recurso que no se destina, cada demanda que no se atiende, tiene un costo social inmediato, pero después un costo en términos de tiempo y económico en el largo plazo muchísimo mayores. Por eso las medidas hay que tomarlas de manera inmediata. Por eso cuando uno reclama o demanda mayores recursos, no es solamente porque haya aspiraciones a que haya más recursos, es porque son necesarios, es porque hay necesidades de mantener, pero también de ampliar esa malla de protección social, que es lo que nos ha caracterizado, que es lo que nos ha marcado la diferencia con respecto a los países de la región, nuestra red de protección. Bien, y vinculado con, veníamos hablando de las empresas públicas y lo que está en oídos de todos, el tema de que los combustibles suben y suben todos los meses, y para explicarle al vecino, bueno, la cuestión de que vamos a tener que salir y estamos saliendo con el puerta a puerta y hay cuestiones que hay que explicarlas y explicarlas de forma sencilla para que se entiendan. ¿Por qué suben los combustibles y qué incidencia tiene la LUC en eso? Bueno, a ver, aquí también creo que mi principal temor cuando se aborda este tema de los combustibles es que nosotros instalemos un relato casi económico de lo que justamente acabo de decir, una empresa que está llamada a cumplir fines y cometidos sociales. Eso me parece un tema que es clave y que no podemos confundirnos. Porque uno podría decir, sí, de repente los niveles de los precios de los combustibles son elevados. Pero quizá el precio de los combustibles elevados en términos comparados con la región han sido más altos de la región porque han permitido llevar adelante política pública. Han permitido emprendimientos como Alura, han logrado el apoyo desde parte de ANCAP a otro tipo de actividades públicas. Entonces, y eso requiere recursos. Y este es un mecanismo que podría ser. En este caso, la LUC lo que hace es terriblemente le impone a un organismo público como ANCAP un mecanismo de fijación de precios a través de una regla técnica que le impide a ANCAP lo que tenía antes, la posibilidad de ser discrecional a la hora de fijar las tarifas, ¿no? Cuestiones como ahora, sube el precio del combustible, ¿y por qué no va a subir el boleto? Porque hay una decisión política detrás de la importancia de que el boleto no suba, porque la gente va a trabajar, porque la gente se tiene que trasladar, porque hay una sensibilidad social a la hora de hacerlo. Y uno no podría imprimirle una regla que porque el precio del petróleo sube, hay que subir automáticamente el precio de los combustibles. Lo que es curioso es que la LUC trajo, se supone, una regla a la hora de fijar los precios de los combustibles, que si sube el barril prácticamente no hay chance de que no suba el precio del combustible. Y esto anula, impide que se pueda hacer política pública o que se puedan tomar de manera discrecional decisiones como quiero beneficiar a doña Juana, a don José, no le quiero subir el combustible porque con esto se traslada o con esto produce o lo mismo con esto se abriga, se calefacciona. Eso que tenía el Frente Amplio y que lo usó y por eso tenemos los niveles del supergas que tenemos, porque si no se subsidiara, tendríamos el valor del supergas sería muchísimo más alto. ¿Por qué no? Ahí no aplica la regla. ¿Por qué nunca aplicó? Porque se supone había una sensibilidad. Bueno, este gobierno está en una situación, ya no puedo utilizar la palabra que todo el mundo critica, pero tiene como un doble discurso. Porque por un lado dice, le voy a imprimir una regla para fijar los precios de los combustibles, entonces si sube el barril voy a subirlo, con la respuesta de que, bueno, si baja el precio del combustible, lo bajaré. Cosa que tampoco hizo. O la discrecionalidad. Y ahora el gobierno, ¿qué está haciendo? Tendría que cumplir con una regla y no la está cumpliendo. Volvió a ser discrecional. No sabe qué hacer. Sabe perfectamente lo que está haciendo, pero lo que está haciendo es ni siquiera cumpliendo lo que hizo. Ahora, esto efectivamente, asignarle una regla de que a medida de que el precio del combustible aumente, el barril aumente, voy a aumentar el precio del combustible, es terrible. Es más, les puedo ya decir, porque he hecho la serie, de que el precio del combustible en muchos de ellos debería ser aún muchísimo mayor si se hubiera aplicado la LUC tal cual está planteada. Por lo tanto, el gobierno sabe lo que hace, deliberadamente hace, vulnera la ley que crearon para efectivamente generar una sensación distinta y no hacerse cargo del monstruo que creó. Ahora, respondo, hay margen para reducir el precio de los combustibles de todas maneras.
no solamente hay margen de reducirlo, hay una propuesta de la Federación de ANCAP que la impulsó para hacerlo. Por supuesto, la idea es una propuesta de que si yo reduzco el precio del combustible, está claro que por la vía de la venta de precios de combustible habría una baja de recaudación, por lo tanto esos recursos deberían obtenerse por otro lado. Y hay una propuesta también por la Federación de ANCAP que todos los recursos que no se obtienen porque voy a abaratar el precio del combustible, se obtengan por otro lado. ¿Y cuáles son? Propuestas que han surgido del propio movimiento sindical en colectivo, que son cambios, modificaciones en la estructura, en el esquema tributario, donde efectivamente paguen más los que tienen más. En esta época de pandemia hubieron gente que aumentaron sensiblemente sus tasas de ganancia, ¿sí? Si el capital vale muchísimo más, algunos están pensando en la necesidad de que las transferencias financieras también tengan alguna clase de impuesto, los depósitos, o sea, creo que hay margen suficiente, sobre todo para aquellos que tienen espalda para aportar y permitirle, que me parece muchísimo más importante, reducir los precios de combustible, que es para el beneficio de la enorme mayoría de la gente, de los trabajadores, del pequeño y mediano productor que tanto lo demanda. Entonces yo creo, son altos, efectivamente son altos, en su momento eran altos porque había una política social transversal implícita que implicaba que yo esto lo necesito para poder impulsar y poder medir, porque digo, sí, vos pagás 2 o 3 pesos más el combustible, pero ¿cómo se mide eso de que vos puedas tener en Alur, ¿no? en Bella Unión, un emprendimiento que sacó a la gente de la pobreza y que dinamizó la zona? ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo se mide? Entonces, Ahora sí, no hay discurso, no hay relato social que permita explicar este comportamiento. Y lamentablemente no escuchan ni siquiera propuestas donde efectivamente el precio del combustible se puede bajar. Lo que pasa es que siguen privilegiando a los intocables, porque efectivamente bajar el precio del combustible implicaría tocar a aquellos que son los privilegiados de este país y que, bueno, gozan de los privilegios y de las exoneraciones porque ahí, vaya si hay exoneraciones para estos colectivos. Lamentablemente son, en última instancia, decisiones que toma el gobierno. Muy bien, nosotros le vamos a estar pidiendo disculpas a la audiencia. Hoy tenemos una serie de ruidos que no nos dejan de repente concentrar como precisamos. Así que vamos a ir a la pausa comercial de la emisora. Y bueno, cuando puedas, vamos a la pausa y retomamos en Voces de Montevideo. Bueno, bien, continuamos en el programa número 41 de Voces de Montevideo, conversando con el asesor del Instituto Cuesta Duarte, Pablo Darrocha, que bueno, que nos viene ilustrando acerca de la situación hablando económica. Ahora. Y yo le decía a Pablo, sí. El tema es que de todo lo que nos viene contando Pablo, te surgen miles de preguntas, ¿no? Sí, miles de preguntas y miles de temas, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, ahora estaba comentando la cuestión de la educación, ¿no? Y el tema de la privatización de la educación pública. Y bueno, también, hoy pobre se va con muchas preguntas, y bueno, muchas respuestas, por suerte. También vinculado con el tema de la educación y la educación pública, ¿cómo incide la ley de urgente consideración en la educación pública y en esto de que, bueno, desde lo personal soy docente y lo vivo en cosas cotidianas como ir a una elección de horas y que los compañeros, los trabajadores de la educación no tengan trabajo, no tengan acceso al trabajo porque están los recortes, está pasando? Entonces, la verdad que hay que aprovechar de que estás acá para que nos puedas comentar de eso, porque si bien hablamos de la LUC y de la ley de urgente consideración y que está todo vinculado, pero el tema del presupuesto está ahí vigente en la vida cotidiana de todos. Bueno, a ver, en primer lugar, no quiero ni echarle la culpa al presupuesto, ni echarle la culpa a la LUC, quiero echarle la culpa al gobierno de turno, porque es el que promovió y con sus votos en el Parlamento sancionó la ley de urgente consideración y asimismo lo hizo con la ley de presupuesto, que, como digo yo, es el brazo ejecutor de la LUC. ¿Qué es lo que sienten? En particular todos los públicos, pero en particular los docentes, el recorte de su salario. Sí. Lo primero que hay que decir es que le recortaron el salario. Perdieron 7,96%, ¿sí? Y ahora, a partir del 1 de enero, inician un proceso que habrá que ver si se consolida de recuperación, donde van a tener que esperar al final del quinquenio para recuperar la capacidad de compra que tenían en el 2019. Sí. Eso es el primer cimbronazo de los públicos, de los maestros, de los profesores.
¿Cuál es el segundo? El segundo es que ahora sí, por culpa de la LUC, y en segunda instancia, para que el presupuesto haga posible a la LUC, se recorta los recursos que requiere la educación. No hubo pandemia, no hubo científicos destacados a nivel internacional que generaran la sensibilidad concreta, real, a la hora de asignar recursos para la educación, ni siquiera para la investigación, donde hubieron tantos aportes, porque hay que recordar, no solamente se trata de los aportes que desde la ciencia hubo para el combate de la pandemia, sino el apoyo, bueno, que salieron en la diaria hace muy poquito, salieron los informes donde la carga horaria de los docentes, el esfuerzo que hicieron los docentes en tiempo de pandemia fue muchísimo mayor que el que tendrían en otra hora, y a cambio de esto recibieron pérdida de capacidad de compra, menos recursos. Y sin recursos. Exacto. Ahí es inevitable que no opine, pero el tema de los recursos, no solamente los docentes, sino que en los barrios, por ejemplo, en el barrio que yo trabajo, que es en zona de contexto, los gurises no acceden a la educación porque no tienen los recursos y esos recursos el gobierno no se los dio. Por eso, no hay presupuesto para eso y no se garantizó la educación a todos. Y fue 2 años que venimos de esto y que a mitad de año recién era como el volver a empezar, de volver a arrancar de cero, porque de 30 estudiantes que tenés en un salón de clase, 10 o menos son los que pueden acceder básicamente a tener una clase virtual. Yo creo que lo que también tenemos que tener es mucha memoria. No solamente de lo que se hizo en los últimos 15 años de la administración Frente Amplista, ni que hablar en materia educativa, sino de lo que se está haciendo, de lo que se hizo y que parece ya se normalizó. Porque no solamente recordemos el tema que se habla de recorte de salario de los docentes, de recorte de los recursos para funcionar, para poder brindar las prestaciones de calidad que tanto se requieren y que Uruguay necesita para dar el salto en calidad. Pero no recortemos que para que los estudiantes, para que los chiquililes, las niñas y los niños vayan y puedan recibir toda esa información, tienen que gozar una buena alimentación. Y también tuvimos episodios lamentables con respecto a las canastas, o sea, sobre la alimentación de los chiquilines. O sea, creo que eso lo que demuestra, no solamente hay un tema económico detrás, sino de insensibilidad. Yo creo que a mí lo que yo lamento de todo este proceso es que no haya la sensibilidad necesaria, no haya el reconocimiento necesario a la labor docente y que no se pueda entender la importancia en términos de mediano y largo plazo que tiene lo que no se hace hoy en términos de futuro. Entonces, si queremos que el país crezca, que se genere ese derrame que tanto le gusta a la teoría liberal que se produzca, no hay duda que se necesitan mejores calificaciones. Y Uruguay tiene todas las capacidades, condiciones necesarias para dar ese salto, pero se requieren recursos para brindar eso. Y la verdad que recortando salarios, recortando bandejas de comida o no atendiendo las situaciones edilicias de infraestructura necesarias para poder impartir las tareas, que pasan en la educación, pero les digo, pasan en la salud y pasan en otros organismos Y los públicos. protocolos sanitarios también, porque tiene que ver, la pandemia estuvo presente y los protocolos no se pudieron cumplir de la manera que se exigía. O sea, había que fomentar la presencialidad, pero sabíamos que las condiciones y la seguridad de los estudiantes y de los trabajadores de la educación no estaban dadas. Pero bueno, hoy en día como que el tema de la pandemia, uno sigue, pero está vigente y está pasando. Es como... Está previsto en la primera quincena de abril que se instalen mesas de trabajo a nivel de los públicos. A mí me va a tocar participar concretamente en la de educación, donde todos estos temas van a estar presentes. Acá no solamente es, como decías tú, la pugna salarial, acá hay muchísimos más elementos. Pero yo creo que lo importante es elevar la mirada. Creo que es un gobierno, yo lo he dicho muchísimas veces, que lamentablemente no tiene un plan, no tiene una estrategia, no tiene una visión de futuro. Por eso yo digo que suele improvisar. ¿Sí? O sea, suele sobre el pucho resolver y tomar medidas sin elevar la mirada. Y bueno, nosotros vamos a tratar de imprimirle ese sello cuando se instalen estas mesas de trabajo, en el marco del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, porque, insisto, no es un tema salarial exclusivamente lo que perjudica hoy a los trabajadores públicos. Ellos, de hecho, los trabajadores públicos vienen a cumplir fines y cometidos sociales. ¿Cuánto vale brindar buena educación? ¿Cuánto vale tener una atención sanitaria? ¿Cuánto explica el tener la reforma de la salud o el diseño institucional del MIDE para poder entender la diferencia en la gestión o cómo se combatió
la pandemia en nuestro país, a diferencia de otros. En otros países, en Europa mismo, para no tampoco creer que nos comparamos con esta vuelta, están hablando de la reestatización de servicios públicos. Servicios que eran públicos, pasaron a manos privadas creyendo que lo privado iba a traer la panacea, y hoy descubren que lo que hay que hacer es volver a estar en manos del Estado, porque son políticas públicas que no pueden estar confinadas a las leyes del mercado. Pablo, y una cuestión principal, y que decía Noelia con el tema de la pandemia, que el país de repente no pudo lograr en materia económica lo que pretendía, decir sí que hubo sectores que fueron muy beneficiados, ¿no? El sector agroexportador fue el más. Yo leí hace pocos días que el sector que vende carne ha sido un sector que se ha beneficiado de manera impresionante, ¿no? Totalmente. Incluso los precios de los commodities, que lamentablemente nuestro país sigue teniendo una matriz de crecimiento basada en la agroexportación, digamos, entonces, que tiene, si bien ha mejorado en términos de sofisticación tecnológica, sigue siendo de escaso valor agregado en términos de otro tipo de producciones. Y estos precios han aumentado y han salido muy favorecidos, obviamente. En el momento que se detuvo, obviamente, el comercio internacional, obviamente había reservas para sostenerlo, pero esto una vez liberada, aumentaron los precios internacionales y las tasas de ganancia de estos sectores son increíbles. Y aún así no están dispuestos a recuperar o otorgar los ajustes salariales en los sectores. Cuesta muchísimo todavía ese famoso derrame, porque esa teoría del derrame no existe. Sin un Estado que imponga efectivamente política pública en materia distributiva, en materia salarial, no va a haber mejoramiento de los salarios. Y efectivamente, por algo aumentaron los depósitos en el exterior, por algo las tasas de ganancia en el sector sojero, en el de la madera, en el de la carne, incluso ahora el de los lácteos. O sea, hay muchísimos sectores que están repuntando de una manera impresionante y que de hecho han ya superado largamente, en algunos casos directamente no atravesaron crisis. Bueno, muy bien. Bueno, se nos está yendo el programa, nos queda poco tiempo y tenemos una entrevistita para pasar sobre Camila Menchaca, que es una compañera que está militando en la Comisión de Jóvenes por el Sí. Está bueno contar esto de que si bien en los barrios están funcionando las comisiones en los municipios de forma municipal, la comisión del D, del B, hay muchas comisiones, también los jóvenes están aportando su trabajo desde el Frente Amplio, los sindicatos, el joven que se quiere arrimar. El otro día armamos una reunión justo de la comisión del municipio de, y éramos como 15 en la primera reunión, y eran gurises de todos lados, así que bueno, vamos a escuchar un poco. Déjame contarte antes que vayamos a la nota. Cuente. Que aprovechamos para saludar al Fede, que no lo saludamos hoy en la pausa. Déjame contarte que anoche salimos con los jóvenes del PCNT, con una parte de los jóvenes del PCNT, a hacer muros. Salimos, sí, una jornada muy buena, eran alrededor de 16, 17 jóvenes, en su mayoría, la gran mayoría eran jóvenes, que bueno, que están haciendo su experiencia en el tema pintadas, y que bueno, felicitarlos por la prolijidad al afrontar el muro y bueno, y hacer un dibujo muy lindo, quedó muy lindo, así que aprovechamos para felicitar a esa comisión de jóvenes. Sí, la pintada siempre es una instancia de formación, de compartir, está bueno. Sí, muy bien. Sí, sin lugar a dudas, digo, y tengo mi compañero Martín que siempre repite, la pintada organiza. Porque organiza primero a los jóvenes para hacer la tarea, pero después para realizar otro tipo de tareas. Porque, ¿qué pasa? La pintada entusiasma. Sí. Entonces, bueno, por ahí la gente se prende ahí. Y muchos que hemos comenzado la militancia de muy jóvenes, por lo menos para mí fue mi primera responsabilidad. Tenía 14 años allá por el 83, allá en Paso de la Arena, en Las Torres. Y bueno, fui el secretario de propaganda. La propaganda es lo que tiene. Sí, la propaganda está cambiando, la propaganda se tiene que hacer de otra manera, pero el muro siempre tiene que estar, no solamente como una cuestión masiva de que se vea en los barrios, en la zona, en las avenidas, sino como una cuestión de formación y de intercambio entre los jóvenes y entre todas las edades, ¿no? Sin lugar a dudas. Y bueno, y los jóvenes participando activamente en la campaña del sí para que derogar estos 135 artículos, que acá el mensaje creo que lo dijo, lo ilustra Pablo con las palabras que da. Acá lo que se trata es de beneficiar a muy pocos y de perjudicar a muchos. Así que bueno, eso es lo que tratamos de cambiar. Ahora sí vamos a escuchar. Muy bien, vamos con la entrevista. Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas que va hundiendo.
Hola a todos y todas, yo soy Camila del Departamento de Jóvenes PIT-CNT e integro Jóvenes por el Sí. La idea era contarles un poquito cómo nos venimos organizando las juventudes de cara al referéndum para que todo el mundo vote que sí este 27 de marzo. Nosotros y nosotras en el Departamento de Jóvenes PIT-CNT el año pasado, cuando estábamos entrando al tramo final de la campaña, entendimos que era necesario dar un viraje en cierto sentido propagandístico y organizativo que pusiera a la juventud sobre la mesa hacia el final de la campaña. Todos sabemos que las juventudes integramos los distintos espacios que estuvieron juntando firmas desde el principio y por lo tanto siempre estuvimos recontra vinculados en la campaña, ya sea desde nuestro sindicato, nuestro centro de estudiantes, nuestro espacio colectivo feminista, nuestra cooperativa o el comité de base del Frente Amplio. Sin embargo, nos parecía que era importante dotar de potencia política en términos de aumentar los niveles de coordinación de las juventudes y poner sobre la mesa que los y las jóvenes estábamos en esa campaña a nivel propagandístico. En ese sentido, el año pasado estuvimos algunos espacios de coordinación con otras organizaciones juveniles o organizaciones generales que tienen carácter juvenil y estuvimos desarrollando en el último tramo de la campaña varias actividades. Cuando se confirma que efectivamente el referéndum se iba a desarrollar, empujamos de nuevo para revivir ese espacio y lo transformamos obviamente en Jóvenes por el Sí, que es lo que está funcionando en este momento. Desde ese espacio, nosotros y nosotras lo que proponemos es un trabajo que en ningún momento y en ninguna medida se contrapone a los otros que se vienen desarrollando, sino que la idea es que pueda ser un puntal juvenil que acompañe lo otro que ya se está desarrollando y que podamos sumar esfuerzos y no restar en ninguna medida. En ese sentido, lo que hicimos fue convocar algunos espacios de coordinación y luego un plenario grande que funcionó hace 2 viernes, en donde participaron cerca de 130, 140 jóvenes, tanto en formato presencial como virtual, y establecimos una forma de organización mínima que lo que propone es la absoluta descentralización y territorialización de los espacios juveniles por el Sí. Es decir, del mismo modo que a nivel general se está promoviendo distintas comisiones del Sí por municipio, nosotros estamos haciendo lo mismo con los jóvenes y obviamente apostando a que se pueda coordinar tanto la comisión de jóvenes como la comisión general por municipio para no pisar, pero además para complementar el trabajo. En ese sentido, lo que estamos haciendo es trabajando en una campaña central que permita incorporar personas que hasta el momento no están vinculadas con la militancia y derivarla a los distintos territorios para que tengan un espacio donde poder aportar sus ideas, donde poder aportar sus inquietudes, donde enterarse de lo que está sucediendo y conseguir la información de qué actividades de militancia hay y sumarse a militar. Es uno de los objetivos. Por otro lado, estamos intentando coordinar para que las distintas organizaciones no nos pisemos, sino que podamos complementar nuestro trabajo y poner sobre la mesa vocerías juveniles, caras nuevas que den cierta amplitud a la campaña. En ese marco nosotros estamos trabajando para que el fin de semana del 19 de febrero 19 sábado y 20 domingo de febrero, estemos trabajando en un nuevo fin de semana con carácter juvenil, como hicimos en junio del año pasado, bajo el hashtag Sí se sale fuerte, que tiene como objetivo que podamos hacer que cada una de estas comisiones descentralizadas de jóvenes establezca puntos en donde realizar barriadas en función de algunos datos estadísticos que nos han brindado en referencia a lugares donde viven más jóvenes, personas que particularmente estén más indecisas en este momento y que podamos desarrollar esas barriadas con una impronta más juvenil, que quizás pueda terminar en una especie de toquecito o en alguna especie de varieté o lo que cada territorio considere y obviamente pensar en eso en horarios donde los y las jóvenes estamos más habitualmente dispuestos a salir a militar o en particular donde podamos encontrar a esos jóvenes en la calle. Eso siempre en complemento con las actividades centrales que ya se están desarrollando en la Comisión Nacional Pro Referéndum y en cada una de las comisiones por municipio. Les mando un saludo a todos y todas.
Muy bien, hasta aquí entonces la palabra de los jóvenes con el sí, y ahora estábamos conversando con Pablo, la inclusión de los jóvenes en las batallas populares sin duda es imprescindible, ¿no? Bueno, yo creo que más que la inclusión es el aporte que han brindado los jóvenes. Cuando se dio toda la campaña de la baja, sería imposible hablar del éxito de esa campaña sin la contribución fundamental de los jóvenes. Yo creo que es verdad, la pintada de muros todo nos tocó, la propaganda todo nos... Pero los jóvenes tienen muchísimo más política para sí. proponer y para traer y para discutir. Debatir con los jóvenes enriquece muchísimo más de lo que uno piensa. Yo creo que es fundamental y bueno, justamente me parece que le hace bien al país, le hace bien a la política, le hace bien al Frente Amplio, al movimiento sindical, la inclusión de los jóvenes en órganos de dirección. Eso como primer elemento, porque tiene un tema de generación, ¿no? De acompañamiento. Y el segundo elemento, que también es fundamental, es la participación de la mujer. Yo creo que eso es también lo que ha explicado. Bueno, todo este avance que se ha tenido en materia de derecho es inexplicable sin los movimientos feministas y sin la impronta feminista y la perspectiva de género, y yo creo que eso es fundamental también saber amalgamar en todo este proceso. Entonces, no va a haber cambio, no va a haber este cambio cultural del que hablábamos, no va a haber proceso de acumulación si no se hacen con jóvenes y sin perspectiva de género. Entonces yo creo que esos elementos son claves ahora en esta etapa. Y vinculado con eso, mañana miércoles, el Frente Amplio, bueno, Fernando Pereira le hace una invitación abierta a todos los jóvenes frente amplistas a que participen y bueno, para escucharlos. Entonces, vinculado con eso y lo que veníamos hablando, se nos está yendo el programa, pero el tema de Fernando Pereira, ¿qué nos podrías decir sobre Fernando y sobre su nueva una asunción? cortita con respecto a los jóvenes, de destacar es lo del 20 de mayo. La gran mayoría de los jóvenes nunca, o sea, no fueron partícipes de los hechos. Sin embargo, los jóvenes el 20 de mayo van, pero van miles. Yo creo que hoy es imposible explicar ningún proceso significativo en los países sin la participación de los jóvenes, y creo que por eso hay que darle el lugar que se merecen en los organismos de dirección. Y creo que hay muchos sindicatos con el trabajo que les puedo dar el costo quizá mental, pero bienvenido sea, se está logrando. Y creo que Fernando Pereira le trajo eso al Frente Amplio, le va a traer eso al Frente Amplio, como se lo trajo al propio movimiento sindical. Siendo presidente, Fernando fue capaz de incluir cada vez más jóvenes, incluir cada vez más mujeres, ir pensando en que la necesidad de generar procesos que acumulen, que generen conciencia, y por eso él siempre permanentemente habla de la importancia de otras esferas, de otras dimensiones que hacen a la naturaleza humana, como la cultura, desde esta perspectiva, ¿no? De la cultura orientadora de nuestro accionar. Y creo que toda esa renovación, yo considero que renovación la trae Fernando, desde las designaciones de su propio equipo de trabajo, de Daniel Mariño a la cabeza, pero con la integración de todas las mujeres, de Cristian, que también está. O sea, hay un montón de jóvenes que están contribuyendo a la misma causa, y eso significa el reconocimiento del aporte de los jóvenes a un proceso que los requiere cada vez más, y porque han demostrado que lo valen. Y eso creo que Fernando trae. Así que estoy realmente muy contento con la designación de Fernando, con el equipo que armó, y tengo muchísimas esperanzas que es la punta para que efectivamente retornemos al gobierno y podemos llevar adelante un gobierno para la enorme mayoría. Sin lugar a dudas. Bueno, a Pablo Darrocha.